Bueno, muy buenas tardes a todos por acompañarnos esta tarde aquí en una nueva sesión formativa de la AFE en colaboración con Tresis, que vamos a hablar de fútbol y finanzas. Yo creo que es un tema muy interesante donde vamos a tratar diferentes puntos de vista de cómo abordar el mundo de las finanzas en el ámbito deportivo y lo vamos a estructurar en 2 mesas redondas. Más o menos cada mesa redonda será 20-25 minutos y luego se podrán hacer preguntas al final. La primera mesa vamos a contar con Óscar González, que es representante, agente de TNG y socio de la empresa. Y nos encontramos también con Ignacio Chinarro, que es el director económico financiero de la asociación de la AFE, ¿no? Yo creo que vamos a tratar temas bastante interesantes. Para eso nos vamos a hacer una pequeña presentación, pero que bueno, lo que vamos a hacer básicamente es mostrar algunos gráficos ilustrativos que puedan acompañar la mesa. Y posteriormente tenemos la segunda mesa que ya la haremos con futbolistas que están en activo, de diferentes edades, con futbolistas ya retirados, para que nos den también un poco su visión de cómo abordan el mundo de las inversiones, cómo abordan el mundo de la planificación financiera desde su ámbito, ¿no? Vamos a empezar entonces con la primera mesa y la primera pregunta obligada a los dos un poco es la planificación financiera desde vuestro punto de vista, ¿cómo se está utilizando por parte del colectivo de futbolistas en la actualidad? ¿Veis una mejora, algún cambio? ¿Cómo lo hacen? Ignacio, por ejemplo, o Óscar, ¿cómo creéis? Empieza tú. Sí. A ver, yo que estoy especializado en un sector muy especializado, que es el fútbol femenino, sí que estamos viendo que este crecimiento que está teniendo al final pues el fútbol femenino está de alguna manera forzándonos a todos los que nos estamos profesionalizando en el sector a educarnos mucho más sobre este tipo de estrategias, ¿no? Al final, lo comentábamos hace unos días, la jugadora de fútbol profesional hasta hace muy poquito tiempo pues no se le pasaba ni por la cabeza ahorrar porque no tenía prácticamente para ahorrar, ¿no? Entonces en estos 2-3 últimos años ahora sí que estamos viendo, bueno, pues con este crecimiento que está habiendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, la importancia que tiene el asesorarlas y guiarlas sobre cómo gestionar bien su patrimonio para que el día de mañana bueno, pues puedan estar más tranquilas o puedan aprovechar la plataforma que han tenido en el fútbol profesional para encontrar otros caminos, ¿no? Entonces, en ese sector en concreto, yo creo que estamos en una fase muy inicial, pero que ya empezamos a ver cómo las jugadoras pues empiezan a preocupar por este tipo de estrategias y lo ven como necesidad. En muchos de los casos, todavía a día de hoy, creo que los salarios no dan como para planificar grandes cosas, pero sí que es verdad que a lo mejor lo que estamos enfocando nosotros es cómo puedes utilizar esos ingresos o esos ahorros que tú puedes tener, a lo mejor vía formación o a lo mejor vía también planes de ahorro, ¿no? Vemos que a lo mejor ciertas jugadoras sí que pueden estar más orientadas en reinvertir, en educación sobre todo, porque saben que su carrera es corta y que a lo mejor no tienen luego bueno, pues los ahorros necesarios como para tener mucha más tranquilidad. Entonces buscan más ese tipo de opciones que a lo mejor opciones de inversión o opciones de ahorro. Eso es un poco como lo vemos nosotros desde el sector del fútbol femenino. Ahora mismo, pues sobre todo en el último año, ya se están hablando de cifras un poco más importantes, ha habido traspasos de cifras más importantes. Todo esto está cobrando mucha más importancia. Entonces, para nosotros es algo fundamental y algo de lo que tenemos mucho que aprender al final de nuestros compañeros, los hombres, que tienen mucha más trayectoria y que podemos aprender mucho más de ellos. Ignacio, vosotros en la AFE, ¿cómo lo veis? Pues desde nuestro punto de vista creemos que ha tenido una evolución positiva, si bien no tan grande como nos gustaría, ¿no? Por eso nosotros junto con vosotros tenemos un acuerdo en el que llevamos trabajando ya varios años para concienciar a los futbolistas de la necesidad de tener esa planificación financiera que les ayude en el momento que están trabajando como futbolistas, que están acumulando dinero, para que luego sean capaces de obtener con ese dinero una renta y planificar su futuro una vez que sean futbolistas. En la AFE hay 15.000 afiliados. De esos 15.000 afiliados, obviamente, no todos están en activo. Nosotros también tenemos muchos afiliados que están
retirados y por tanto nos ocupamos tanto de la parte laboral como deportistas y nos preocupamos muchísimo de acompañarles también en su momento vital una vez que dejen su vida como deportista. Por eso nosotros creemos que es muy importante que cada vez el futbolista tenga más en cuenta que es necesario, claro, dado el patrimonio que puede llegar a acumular, ¿no? Aunque es verdad que no todos juegan en primera o segunda división, que les permite tener unos patrimonios bastante importantes que generan también unos problemas importantes de gestión, como los de otras divisiones, otras categorías, o como has dicho tú, las chicas que tienen, que es verdad que van en progresión, pero van a un ritmo más lento también de lo que nosotros queríamos. Y sí que es necesario, vemos que hay un avance, yo creo que también desde todos los lados, incluso hemos detectado que muchas agencias de representación cada vez incorporan más dentro de su staff gente profesional que tiene unos conocimientos financieros que antes seguramente no tenían. Antes era el representante llegaba, firmaba el contrato y desaparecía hasta el siguiente contrato. Ahora el futbolista, igual que es consciente de que necesita a lo mejor un fisioterapeuta, que necesita un asesor de imagen para que le lleve las redes sociales, cada vez es más consciente de que necesita una persona que tenga conocimientos financieros y una persona que tenga conocimientos fiscales, porque al final muchas veces estos futbolistas no son personas físicas, entre comillas, llegan a ser sociedades, empresas. Son empresas. ¿Y ese papel, en tu opinión, quién lo hacía antes? A lo mejor el propio agente que le daba alguna directriz, o se quedaba un poco ahí en el aire y el futbolista iba invirtiendo aisladamente como quería. ¿O? Seguramente ese ha sido gran parte del problema de muchos de los futbolistas, ¿no? Que a la hora de acercarse a esa situación de tener que gestionar unas cantidades importantes de dinero que además vienen dadas en un momento muy concreto de su vida, que son durante 10-12 años que está como futbolista profesional, que muchas veces no tenían conocimientos o formación para dedicarse a otra cosa y que tenían que gestionar ese dinero a lo largo de toda su vida, estamos hablando de otros 30-40 años más hasta llegar a la jubilación, lo gestionaban personas de su entorno que no tenían por qué tener esos conocimientos, ¿no? Yo creo que ahora el futbolista es consciente de, oye, necesito ir de la mano de un profesional, ¿no? Está claro. Igual que muchas veces digo, yo si estoy enfermo voy al médico, si se me rompe el coche voy al taller. Lo importante no es que tú sepas economía o cosas de inversión, no hace falta. Lo que tienes que saber es que necesitas un profesional que sepa eso y acercarte a él, porque tus padres se pueden querer mucho, pero no tienen por qué ser buenos inversores. Está claro, está claro. Yo coincido con eso, además también que dice Ignacio, porque a ver, la experiencia tanto con mujeres como con hombres es que antes a lo mejor había un pensamiento cortoplacista, ¿no? Es en plan, oye, tengo que hacer mi declaración de impuestos, tengo que tal, no sé qué, ¿a quién puedo acudir? Y acudías o a agente de confianza o a algún asesor que no necesariamente estaba especializado en trabajar con deportistas y futbolistas, que es al final es un perfil completamente diferente a lo que te puedes encontrar por ahí. Entonces yo creo que se iban poniendo como soluciones temporales, pero no había una planificación de decir, oye, no, esto lo tenemos que hacer no para ahora o para dentro de 4 años, estamos pensando en tus próximos 40 años. Está claro. Entendiendo que vives a un tren de vida al que te acostumbras normalmente como futbolista. Mira, si me permitís, vamos a poner aquí un grafiquito, una comparativa. Esto desde Tresi es un poco al hilo de lo que decía Ignacio. Lo que vemos es, para cualquier persona que tiene por delante un desarrollo vital, que tiene que acompañar su ciclo personal vital con el ciclo del ahorro. Hay una fase, lógicamente, donde tú vas acumulando, que puede ser, y además va por etapas, con altibajos, en función de los hijos, de las casas, hasta más o menos la edad de jubilación, y luego ya desde ahí vas a tirar un poco de los ahorros que has tenido. Claro, esto a lo mejor para un futbolista, como bien habéis mencionado, por un poco lo tiene que concentrar en menos años, a lo mejor se asemeja más al revés a algo parecido a esto, ¿no? A ver si sale todo el gráfico, donde veis que concentra mucho hasta la treintena, casi los 40, toda la fase de acumulación, para luego empezar a disponer de ello ya desde ahí, con lo cual es muy importante esa planificación. Yo creo que cobra todavía aquí más importancia porque lo vas a acumular en un plazo muy corto, ¿no? Un poco como estáis mencionando, ¿no? Dejadme a otra pregunta. ¿Pensáis que a lo mejor las reticencias que pueda haber en la planificación puede ser por un problema de confidencialidad, de tengo que decir a un tercero lo que gano, lo que tengo? ¿Eso puede ser un freno? ¿Pensáis que eso ya está superado o puede estar un poco latente por ahí? Yo creo que son ambas cosas.
O sea, por un lado puede haber una desconfianza en cuanto a que el futbolista, sobre todo si es de primera o segunda división, es gente que atrae a todo tipo de público, que saben que es gente capaz de generar dinero. Los inspectores de Hacienda, por ejemplo, decían en su día, cuando estaban haciendo inspecciones a los futbolistas, nos dijeron que eran un segmento de personas a las que se les podía cobrar, porque si iban a una frutería, la frutería cerraba, pero el futbolista, como estaba trabajando, además por cuenta ajena, que es un trabajador, no es un autónomo, es un trabajador que tiene su nómina, y entonces saben que podían tener dinero, ¿no? Entonces, es verdad que pueden tener un entorno no siempre más adecuado, entonces son desconfiados. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que si nosotros nos vamos a la calle, nos vamos a la puerta de una universidad y preguntamos a los chavales de 25 a 30 años que puedan estar por allí, o en cualquier empresa tecnológica, gente de 30 a 35, y tú les estás hablando de, oye, ¿has pensado que tú tienes que ahorrar para cuando te jubiles? Te van a decir que eso no va con ellos, que tengo 25 años, déjame ir a la discoteca este fin de semana. Pues el futbolista estará pensando en su partido del domingo, no va a estar pensando en lo que le va a pasar dentro de 30 años. Pero no es por juventud. No es por desconocimiento ni porque no piense que la planificación financiera sea importante, sino lo que pasa es que para él en ese momento no es relevante. No es relevante. Yo creo que puede ir asociado también un poco a temas de formación. O sea, creo que al final sí que se puede ver a lo mejor en entornos donde el jugador tiene una familia pues que ha apostado por temas de formación, o que ha estado rodeado en un club donde se ha formado y se ha educado sobre este tipo de temas. Los jugadores pueden ser más propensos a tener esa tendencia a confiar y a buscar soluciones. Pero claro, eso no siempre pasa en el fútbol. Muchas veces se van quemando etapas y los clubes o los entornos están más preocupados en quemar esas etapas y que el jugador sea profesional que en intentar educarlos. Entonces, muchas veces a lo mejor por miedo y otras veces por falta de formación o de educación en este tipo de cosas, pues a lo mejor no acaban de dar el paso, porque tampoco no es una prioridad en esos momentos. Claro. Está claro. Otra duda que yo tengo es un poco, bajo vuestra experiencia y lo que habéis visto, ¿cómo reparte un poco el dinero el futbolista entre pues inmuebles, cuentas corrientes, activos financieros tradicionales, carteras? Un poco cómo lo hace. ¿Evoluciona a lo largo del tiempo? ¿Es estático? ¿Invierte más o menos recurrentemente? ¿No? ¿Cómo lo suele hacer? Bueno, yo creo que va cambiando como las modas, es decir, ahora por ejemplo hay mucha gente que está en temas tecnológicos, entonces invierten más pues a lo mejor en fondos de inversión que tengan que ver con tecnología, en empresas que tengan que ver con ese sector. Sí que es verdad que tradicionalmente han invertido mucho en inmuebles, y es normal porque al final el futbolista es un trabajador que va cambiando cada 2-3 años los que están bastantes años en un club. Entonces, bueno, pues en lugar de alquilar, dicen, pues tengo el dinero, me compro una casa, tengo una casa en Cádiz, tengo una casa en Valencia, tengo una casa y eso es lo que tradicionalmente ha sido más sencillo. Luego, por lo general, yo creo que aparte de eso, bueno, pues pequeños negocios que puedan tener por modas, depende también un poquito del perfil del futbolista. Ten en cuenta que nosotros tenemos futbolistas desde primera división, internacionales, hasta los que están en tercera división. Entonces, totalmente los patrimonios son muy diferentes y las necesidades son muy diferentes, ¿no? Yo creo que por lo general cada vez se ven menos cosas pintorescas. Es decir, yo creo que ya están bastante mejor asesorados y tienen bastante diversificada su cartera dentro de lo posible. Es decir, teniendo en cuenta que es verdad que seguramente una persona que ha podido ahorrar, un futbolista profesional, estamos hablando que en primera división, que está ganando en torno al 1.000.000 de euros, por así decirlo, de media, ¿vale? Quitando los tres grandes equipos, meto ahí al Atlético de Madrid, que yo soy del Atlético de Madrid. Pero bueno, tiene un salario medio a lo mejor de entre 700 y 800.000 euros. Entonces, bueno, les da para invertir, pero tampoco tampoco pueden crear grandes empresas o grandes estructuras, pero sí que es verdad que tienen una parte importante de su patrimonio en bienes inmuebles. Otra cosa ya son pues
cuanto más vas bajando de categoría, ese porcentaje del sector inmobiliario va aumentando. Pero bueno, dentro de lo malo es un producto líquido, pero por lo menos sabes que te va a ir generando una serie de rentas a lo largo de tu vida, ¿no? Y en las chicas parecido. Yo iba un poco por ahí. Al final, lo que hemos visto a lo mejor en nuestro sector, que se puede comparar más a lo mejor pues con un jugador de, bueno, no sé, de primera ref, de segunda ref, es al principio lo que buscas es invertir en lo que cubre tus necesidades básicas, que es, oye, pues cuando ya tengo unos ahorros voy a comprarme un piso que pueda tener esto y que no tenga que tener a lo mejor hipoteca para toda la vida si es que puedo. Luego vemos que el siguiente círculo es la familia, muchas veces en plan, oye, pues es que mi madre, ¿cómo le puedo ayudar? Le puedo echar una mano, el piso, le quito la hipoteca, tal. Y luego a partir de ahí es a lo mejor donde tienes un poco más de espacio de creatividad. Pues ves las que quieren invertir en temas de educación o las que quieren invertir en temas de emprendimiento porque quieren empezar un negocio. Y luego ya, pues a medida que se va educando más sobre este tema, pues ya vamos viendo ciertos casos de jugadoras que quieren invertir en activos, en diferentes tipos de fondos de inversión y similares. Dejadme que os enseñe una regla de inversión que hay, bueno, que la publicó una señora en Estados Unidos, es muy sencilla, ¿eh? Y además es que se aplica para el que tiene mucho dinero, el que tiene poco dinero y para todos. Lo que viene a decir básicamente es que de los ingresos mensuales que alguien tenga debería hacer 3 bolsas. En una bolsa estaría la mitad del ingreso, que eso va destinado a los gastos que no te puedes evitar. La hipoteca, el colegio, la comida, la gasolina, la calefacción. Eso es inevitable, ahí vas a poder hacer poco. Eso se va a llevar la mitad. El otro 30% serían los caprichos. Oye, me quiero viajar, comprarme un traje, cambiar de coche, irme a cenar fuera. Bueno, eso lo puedes mantener y eso sí que puedes tú ahí modularlo. Y luego hay un 20% que es para el ahorro, que es decir, dedica ese 20% al ahorro. Luego lo vamos a ver en la segunda mesa redonda, pero la verdad es que solamente con ahorrar 200 euros al mes, todos los años, al cabo de 25 y 30 años tienes un capital que te quedas mareado. Por eso, al final es un buen hábito, ¿no? El de alguna forma inculcar, sobre todo a gente que además necesita crear ese ahorro de cara a futuro, que a lo mejor no depende tanto de las cantidades, sino que con cantidades modestas también puedes ir acumulando, ¿no? Me pareció, bueno, simpático un poco esta regla y no sé si a lo mejor eso los futbolistas lo tienen en la cabeza, por lo que has dicho tú, me parece que no demasiado, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver, yo creo que sí, al final sí que lo tienen en la cabeza, pero sí que es verdad que cuando todo el mundo se acostumbra a vivir con el dinero que uno tiene, ¿no? Entonces, tú puedes conocer a una persona que gana 1.000 euros, otra que gana 5.000 euros, y el que gana 5.000 euros no llega igual a final de mes, exactamente igual que el que tiene 1.000 euros. Y el de 1.000 euros no entiende cómo el de 5.000 no llega a final de mes. Bueno, pues seguramente es porque tiene otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ellos sí que tienen en mente que ellos tienen que ahorrar. Lo que pasa que seguramente no es nadie de esa edad y prácticamente ninguno de los que estamos aquí nos sentamos un día y lo pensamos y escribimos y hacemos los números y vemos qué cantidades necesitamos para vivir como yo quiero vivir. Si a cualquiera de los que estamos aquí yo os pregunto que cuánto dinero necesitáis para jubilaros, me vais a decir cada uno una cifra y me la vais a decir en relación del dinero que estáis ganando ahora, de cómo queréis ganar, cómo queréis vivir en el futuro, si vivís en Cádiz, si vivís en Madrid, si tenéis hijos, si no los tenéis, si pensáis que vuestros hijos van a ir a la universidad, si no lo pensáis, si os gusta tener un barco o si os gusta jugar a la petanca. Si os pregunto, me vais a decir cada uno lo que sea. Es como cuando le preguntas a la gente que con cuánto dinero se retiraría si le toca la lotería. Pues esto es exactamente lo mismo. Sí. Yo lo veo así. Entonces, y además una cosa, o sea, yo no quiero que parezca, el futbolista es una persona que cada vez está mucho más formada. A nosotros damos al año más de 3.500, casi 4.000 becas de estudio, de las cuales muchas nos gastamos casi 3 millones de euros en becas. Y que muchas de ellas son de estudios universitarios. O sea, el perfil del futbolista no es una persona iletrada en absoluto, para nada, ¿eh? Es una persona que estudia, que se forma, lo que pasa que es verdad que hay unas características que es una persona muy joven, como cualquier persona joven de su edad, que tiene acceso a bastante más dinero que seguramente sus padres y que seguramente toda la gente que le rodea, y esa gestión, primero por la juventud y primero porque es que
no es fácil gestionar esto. No, sin duda. Por eso hay gente profesional como vosotros que estáis... No, yo creo que hay una reflexión que habéis dicho los dos y que me parece muy interesante, es que de la misma forma que el futbolista o la futbolista tiene un psicólogo, nutricionista, fisio, el papel del asesor financiero, para que le vaya modulando y decir, oye, tú dedícate a lo tuyo y yo te voy orientando un poco en función de la previsión que tengas, de tus deseos y demás, dónde invertir, ¿no? Yo creo que ese papel es clave, el tenerlo dentro del propio staff, ¿no? Dejadme ya para terminar que os enseñe un último slide. Me parece interesante porque es la distribución, cómo invierten las familias españolas, para ver un poco si los futbolistas tienen este patrón parecido o todavía no, que evidentemente por la edad y lo que hemos comentado probablemente no. Bueno, aquí veis que es una tartita, la parte azul sería todo lo que se invierte bien en inmuebles o bien en negocios, que más o menos es casi la mitad de la tarta, ¿no? Son menos líquidos, lógicamente una casa o un negocio pues no lo puedo vender de un día para otro. Es una parte relevante. Y luego la parte naranja, digamos que son todos los productos o activos financieros, que esos sí que suelen tener una liquidez prácticamente diaria, ¿no? Con lo cual ahí sí que lo puedes hacer más líquido. Bueno, pues desde planes de pensiones, fondos de inversión y luego ya todo el tema de seguros, cuentas, acciones, letras o bonos, ¿no? Es un poco la radiografía de cómo invierten, tengas mucho dinero o tengas poco dinero, ¿eh? Porque la verdad es que la ventaja de toda la parte de la derecha es que te puedes invertir en ello desde 100 euros o desde 1.000.000 de euros, o sea, que tiene cabida cualquier tipo de importe, ¿no? ¿Creéis que podremos llegar a ver en los futbolistas un poco esta distribución de cara a futuro o todavía sigue más la parte de la izquierda pesando más que la de la derecha? Yo creo que sí, al final es un tema que yo creo que sí que se puede llegar a ese punto. Es cierto que lo que estamos diciendo, al final el perfil es completamente diferente, entonces a lo mejor ese perfil de jugador está muy lejos de lo que es al final esa familia media o esa situación media, entonces a lo mejor no llega con esta estructura, pero puede tener una distribución parecida si es lo que es ideal. A lo mejor el futbolista por capacidad adquisitiva o por otro tipo de decisiones prefiere invertir en otro tipo de cosas. Pero como proyecto de educación y de formación y decir, oye, mira, ¿por qué no nos marcamos como objetivo que todos los jugadores o que todas las jugadoras puedan tener esto en su cabeza? Claro. Yo creo que es algo lo suficientemente realista como para poder conseguirlo. Luego hablábamos también mucho, depende mucho de las modas, de los cambios. Este es un mapa ideal ahora y a lo mejor dentro de 2 años con, no sé, criptos, tal, no sé qué, pues puede modificarlo. Pero yo creo que lo más importante es casi el fondo, ¿no? Es preparar la cabeza de jugadores y jugadoras de lo que estamos diciendo. Oye, ¿cómo podemos conseguir que todos tengan en la mente que mínimo un 20% lo tienen que ahorrar? Ganen 3.000 euros o ganen 3 millones. Y luego, pues la distribución, pues yo creo que puede variar. Perfecto. Fíjate, yo te diría que incluso en los planes de pensiones seguramente un futbolista profesional tenga un porcentaje mayor que el resto, porque ellos... como me imagino que sabrás, a través de la mutualidad de deportistas profesionales pueden acceder a un plan de pensiones e ingresar allí 24.250 euros anuales, no como 1.500 que podemos hacer el resto de personas. El resto de mortales. Entonces, al final es una ventaja que tienen y que es verdad que necesitan porque, como hemos explicado antes, ellos acumulan una gran parte de su dinero al principio y luego durante el resto de su vida laboral, si no dicen absolutamente nada, pues no acumulan ese dinero. Entonces es fácil que seguramente un futbolista tenga más parte también en esa distribución en los planes de pensiones, ¿no? Muy bien. Seguramente la parte de negocios también sería un poquito superior, creo. Perfecto. Bueno, pues yo creo que como resumen queda claro que la planificación financiera es muy necesaria para todo tipo de futbolista, pensando un poco de cara a futuro, que es para todos, que la pueden hacer desde futbolistas de primera, segunda división o cualquiera, que es apta para todos y que es muy relevante porque es necesaria pues de cara un poco a pensar en el futuro cuando ya termine la actividad deportista, ¿no? Cualquier pregunta que tengáis ahora, fenomenal, la podemos contestar si tenéis alguna duda o alguna cuestión. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias primero por la ponencia, me ha parecido muy interesante. Yo quería ahondar un poco más sobre lo de los planes de pensiones. Yo tengo entendido que en la NBA, antiguamente, alrededor de 6 de cada 10 jugadores de baloncesto de la NBA se declaraban en bancarrota después de terminar con su carrera. Creo que se hizo un plan de pensiones obligatorio
para que esa cuestión no surgiera más adelante. Es decir, que ayudaran a los deportistas a seguir con sus vidas después de terminar de ser deportistas. Entonces, mi pregunta es, ¿se podría hacer un plan de pensión obligatorio? Eso ocurre en algunos países como en Bélgica. Yo creo que eso es tratar al futbolista como infantilizarlo. Es decir, las personas les tienes que dejar que ellos tengan libertad de hacer con sus ingresos lo que ellos quieran. ¿Qué hacemos nosotros desde AFE? Les ayudamos, les concienciamos en que es necesario que ellos inviertan su dinero, lo planifiquen y que el día de mañana no tengamos que usar el fondo de emergencia que tenemos para ayudarles porque están en una situación muy desagradable. O sea, yo creo que es mejor formarles, concienciarles, enseñarles a llevarles por el buen camino y que sean ellos mismos los que decidan. De cualquier forma, por ejemplo, nosotros tenemos un fondo fin de carrera en el que AFE, de recursos bien de televisión, bien de derechos, de recursos propios, vamos año a año depositando un dinero para unos determinados futbolistas que están en unas categorías que ellos pueden rescatar una vez que ellos se retiren. Nosotros, por ejemplo, en el fondo fin de carrera, que es para primera, segunda, primera ref, segunda ref y primera femenino, incentivamos con un plus a aquellas personas que han invertido o que son mutualistas, ¿vale? Que están en la mutualidad de deportistas profesionales. Si han invertido más de 2.000 euros, les damos un 50% más que a las personas que no lo han hecho. O sea, nosotros estamos incentivando a que ahorren, pero tanto como forzarlos, no lo sé, a cualquiera de nosotros no nos gustaría que en nuestra empresa nos forzaran. Yo creo que hay una cosa también importante. Yo creo que si tú creas a lo mejor esos fondos, al final esos fondos van a ayudar a rescatar a un jugador, a 2 o a 3, a que tengan un mínimo, ¿no? Cuando, si tú educas, tú puedes conseguir que ese jugador no tenga que ser rescatado, sino que pueda planificar y que pueda a lo mejor mantener el tren de vida que ha estado manteniendo como jugador y no simplemente tener como una pensión que le ayuda a salir adelante. Entonces yo creo que siempre, además que hay otro factor importante y es, a lo mejor lo puedes hacer en unas ligas, pero claro, el jugador te juega hoy aquí, mañana en Bélgica, luego en Portugal. Si solo juega un año en un sitio donde hay este tipo de iniciativas, o se hace vía FIFA, que sería otra opción, como hace por ejemplo la ATP, ¿no? Que sí que tiene este tipo de cosas. Pero yo creo que al final es importante eso, es darle al jugador la oportunidad de decidir qué es lo que quiere hacer, no simplemente asegurarle de que va a tener un colchón debajo si se cae, que está muy bien ese tipo de iniciativas, pero creo que es mucho más creativo el poder ayudarle a tomar esas decisiones. ¿Vosotros creéis que vuestra labor desde AFE, me refiero, luego les preguntaré a los futbolistas que están en activo, si ellos saben este tipo de cosas conscientemente? Es decir, si se hace una labor que de verdad llega a ellos, o, por ejemplo, ¿sabes cuánto porcentaje de futbolistas activos está con un plan de pensiones, más o menos? ¿O no se sabe ese porcentaje? Mira, por lo pronto, a nosotros el fondo fin de carrera nos lo solicitan 2.500 jugadores. Hemos creado un fondo ahora, el plan futuro, que se llama para tercera división, primera y segunda ref, y lo han solicitado 2.479 personas. Entonces yo creo que sí que lo saben, sí lo saben. Además, durante todo el año se visitan prácticamente todos los vestuarios de todas las categorías y se les transmite. Luego ya también es verdad que en función de las necesidades o del interés de cada uno, pues lo va a aprovechar o no. O sea, gente que no aprovecha ninguna oportunidad en su vida, los hay en todos los sectores. Pero yo creo que nosotros estamos dando las herramientas y trabajando para que el futbolista no ocurra pues como ocurre con muchas personas mayores que yo conozco que se han dedicado al fútbol, que los pobres ni cotizaban porque no podían cotizar, se han encontrado trabajando toda la vida en un sector que les encantaba, a lo mejor han ganado dinero, pero es que ahora no tienen ni acceso a una pensión digna porque no han cotizado durante los mejores años de su vida. Entonces, nosotros trabajamos para evitar tener que estar el día de mañana echándoles una mano porque estén en una situación de necesidad. Muy bien. Bueno, pues no hay ninguna pregunta más. Oye, muchas gracias a los dos. Yo creo que ha sido francamente interesante. Y nada, yo os invito ahora a escuchar la segunda parte de la mesa redonda. Pues muchas gracias. Gracias.
Jesús. ¿Cómo la pongo? Por acá. Lo que tenemos son futbolistas en activo. Tenemos aquí a Jaime Mata, tenemos a Diego Conde como futbolistas inactivos con dos perfiles distintos, un perfil más veterano, un perfil más joven, y tenemos también un exfutbolista, bueno, es una realidad, no he dicho nada que no sea verdad, ¿no? Y tenemos un exfutbolista como Javier Arizmendi, que además ahora tiene, bueno, pues en su vida profesional se dedica al asesoramiento financiero, con lo cual viene muy bien porque nos va a dar su punto de vista desde cuando era futbolista a lo que está haciendo ahora, ¿no? Con lo cual vamos a comenzar y yo voy a hacer una primera pregunta, sobre todo a Jaime y a Diego, que si yo digo inflación, ¿vosotros qué decís? Incremento de los precios, ¿no? ¿Y te quita el sueño? Actualmente sí. Muy bien, muy bien. Hace 10 años, lo que venía el debate de la anterior mesa, quizás no tanto, pero actualmente sí es verdad que es algo que ya tengo en la cabeza. Perfecto. Diego, tú más jovencito. Bueno, también sé que es el encarecimiento del coste de la vida. Muy bien. Y sí, a mí sí que me preocupa también y me lleva preocupando tiempo porque soy de esos casos en los que desde bien jovencito me he preocupado por el tema de la inversión y por la planificación del futuro. Fenomenal. Dejadme que os ponga un grafiquito. Ya no tienes que poner nada. No, ya lo saben, ¿no? Claro, ya lo saben. ha dicho Ignacio. Lo saben perfectamente. Vamos. Pero bueno, pero sí me gustaría, porque es bastante ilustrativo, ¿no? Yo creo que el gran peligro que tiene muchas veces tener el dinero en una cuenta corriente es la inflación, que tienes que hacerlo invertir, tienes que hacerlo crecer, ¿no? Porque si no lo haces, te lo va a ir comiendo, ¿no? Bueno, aquí tenéis tres gráficos muy sencillos. Si yo tengo ahora 100.000 euros como valor inicial, según cuál sea el IPC, la inflación, el 3, el 5 o el 8, bueno, si no hago nada, eso va a valer menos con el paso del tiempo, ¿no? Al cabo de 5 años, pues ya disminuye y al cabo de 10 años ya tengo un escalón, una bajada muy notable, ¿no? Con lo cual la inflación yo creo que es algo a tener muy presente y la forma de combatirlo es invertir, ¿no? Javier, un poco tú, como exfutbolista y como asesor, ¿cómo combates esto? ¿Cómo lo presentas? Bueno, primeramente poniendo unos cimientos a cada estructura, ¿no? Que es pues totalmente diferente en base a quien se la presentes, ¿no? Habéis hablado en la primera presentación de porcentajes anclados, ¿no? Y a mí eso, bueno, no es que esté en desacuerdo, pero sí que me parece que tampoco podemos entrar en los paradigmas de cómo debemos asignar cada parte del ingreso, ¿no? Y primeramente, como te decía, pues estableciendo una estrategia, un plan de acción, ¿no? Que es en lo que consiste la planificación financiera. No empezando a hablar a nadie sobre en qué tipo de activos invertir, sino poniendo de alguna manera esos cimientos a la casa para luego ver qué materiales utilizaremos, qué tipos de activos utilizaremos. Lo que es evidente es que la inflación produce una erosión de poder adquisitivo y que como jugador yo creo que nos da en momentos cierta seguridad, ¿no? Pero es una falsa sensación de seguridad, ¿no? Tener ese dinero pues en una cuenta corriente, ¿no? Y se combate, como hemos dicho, primero teniendo una estructura clara, un plan de acción, una planificación estratégica y luego, pues evidentemente, intentando obtener una rentabilidad superior al coste de la vida. Muy bien. Jaime, una pregunta. Cuando tú piensas un poco en, bueno, tengo que batir esto, tengo que invertir, ¿qué objetivo de rentabilidad tienes en la cabeza? ¿O qué te parece a ti saludable o razonable conseguir desde tu órbita de futbolista? ¿Con qué te estarías satisfecho? Pero una inversión concreta... Sí, cuando tú dices, oye, tengo que invertir mi dinero, sí. Piensa en inmuebles, en activos financieros, en una mezcla, lo que sea, ¿no? Un poco, ¿qué objetivo tendrías en la cabeza que dirías? Yo tengo que conseguir todos los años X. Yo la rentabilidad que busco en las inversiones principalmente es que pueda mantener mi nivel de vida actual. O sea, cuando invierto intento buscar que esa rentabilidad me pueda permitir alargar en el plazo mis gastos mensuales con ese tipo de inversiones. Perfecto. ¿Y tú, Diego, cómo lo enfocas? ¿O qué esperarías? A ver, por mi parte, primero quiero poner mucha importancia en lo que acaba de decir Javier, que lo más importante al principio es la planificación. Es decir, yo cuando empecé a trabajar con Tresis, que yo trabajo con Tresis, Spoiler. La primera pregunta que me hizo Javier, mucho antes de decir qué patrimonio dispones y qué aportación quieres hacer, es cuál es tu aversión a riesgo, en qué plazo temporal quieres invertir,
qué activos financieros y no financieros te resultan atractivos y a partir de ahí empezamos a trabajar. En mi caso particular, soy una persona que entiendo que también por mi edad no tengo mucha aversión al riesgo, no me causa dolor de estómago en esos momentos de crisis o de bajón de los mercados financieros el meterme y ver que ha bajado un porcentaje, pero yo creo que principalmente el futbolista en concreto y yo diría que cualquier persona lo que busca es lo que ha dicho Jaime, mantener su nivel de vida una vez el grueso de sus ingresos se corte. Bueno, sois dos ejemplos fantásticos, o sea, de cómo os aproximáis a los mercados financieros. Me encanta, ¿no? Me encanta. Otra cosa que os quería mostrar, bueno, perdón, me he pasado, es que voy para atrás, Esta de aquí. Muchas veces confundimos lo que es riesgo con lo que es volatilidad, ¿no? De los mercados financieros. ¿Cómo hacéis vosotros esa distinción? ¿Sabéis realmente, bueno, tú lo acabas de definir muy bien cuando dices, mira, yo soy joven y no me agobio si los mercados caen o no caen, ¿no? Pero, en vuestra opinión, en el colectivo de los futbolistas, ¿cómo abordan esto? ¿Les preocupa mucho, no les preocupa? ¿Lo miran más, lo miran menos? ¿Saben distinguir lo que es un movimiento de mercado con, oye, que es que me ha salido mal la inversión o que tengo que batir a la inversión, lo que es riesgo de la volatilidad? ¿Cómo lo veis, Jaime? Yo creo que hay mucho desconocimiento de la situación financiera ya directamente de cada uno. Creo que al final eso en la inmensa mayoría se delega. Sí. Y al final creo que en un porcentaje muy alto la única preocupación es ver el número final o lo que se te devuelve. Sí. Lo que esté pasando en ese proceso, en muchos casos hay mucho desconocimiento. Diego, tú también. Suscribo lo que dice Jaime. Creo que hay mucho desconocimiento entre la diferencia entre el riesgo y la volatilidad. Creo que si nos preguntas a todos en la teoría te vamos a decir que tenemos buena capacidad de tolerar el riesgo, pero prácticamente ninguno tenemos buena capacidad de tolerar la volatilidad cuando es negativa. Todos estamos preparados para meter 5.000 euros o 50.000 a Bitcoin y que pegue un pelotazo y de hoy a mañana tengas un más 25, ¿no? Pero ¿quién está preparado para meterlo y ver al día siguiente que ese porcentaje ha bajado y no ha subido? Y que no te genere las suficientes cosquillitas en el estómago como para decir a tu gestor que lo quieres retirar inmediatamente con esa pérdida. Ahí, Javier, tu papel es fundamental para matizarlo, claro. Sí, yo creo que es algo fundamental entender esto cuanto antes, la diferencia entre el riesgo como una pérdida permanente de tu patrimonio, el que, oye, que mañana te levantes y que pues la inversión que te has metido a través de un conocido, un amigo, pues porque el negocio no ha funcionado, pues habéis tenido que cerrar el restaurante o cualquier negocio y quedarte con el valor de los activos, de las sillas, de las mesas, o el hecho de pues tener una planificación en el largo plazo, teniendo en cuenta que soy joven y tengo tiempo para capitalizar y que puedo sufrir curvas por el camino, evidentemente, ¿no? Pero a cambio de obtener un premio que evidentemente va a ser mucho más atractivo que no el afrontar el riesgo de esa pérdida permanente del capital. Luego, también importante, lo que han comentado ambos, ¿no? Diego y Jaime en la pregunta anterior, ¿no? Vemos cómo las necesidades nuestras pues van evolucionando a lo largo de nuestra carrera y Jaime está en un punto que muy acertadamente él dice, oye, que nos ha pasado a todos los que ya vemos un poco más cerca de la retirada, a mí me gustaría seguir manteniendo este nivel de vida. Aquí estoy confortable, aquí mi familia está confortable. Necesito exigir a mi patrimonio una tasa de rentabilidad que pueda permitirme llegar a ese nivel de gasto en el que estoy confortable. Y otra visión diferente, la de Diego. Tengo 10 años, 15 años para capitalizar mi inversión, no necesito a lo mejor o no estoy tan preocupado en pensar en generar rentas, no ahora, sino que lo interesante es poder capitalizar mi dinero teniendo objetivos concretos y pensando en necesidades futuras. Si mi objetivo concreto es acumular un capital a la retirada y para eso faltan 12 o 13 años, pues oye, ¿por qué no asumir más curvas por el camino a cambio de un precio mayor? La conclusión es que habéis hecho mención a la tolerancia, aversión al riesgo. Creo que eso también, la planificación te educa a poder capear esos vaivenes del mercado y la formación, lo que hablabais en la mesa anterior, también te posibilita el tener ese estómago en momentos de pánico y en momentos también de euforia, ¿no? Y saber un poco, pues, tener el foco en llegar a la meta, ¿no? De alguna manera.
Yo creo un comentario que hizo antes Ignacio me parece muy relevante, que es el ejemplo que ponía con el médico, de decir, bueno, yo no sé medicina, pero si voy al médico, por lo menos quiero que me explique qué me pasa y qué tengo que hacer. Pues yo creo que también, pero no solo para futbolistas, sino cualquier persona que invierta tiene que ir a su asesor y decir, oye, ¿qué vas a hacer en función de lo que hemos hablado? Cuéntamelo para que yo me entere de sentido común y así ya estoy preparado pues para ver un poco qué es lo que va a suceder, ¿no? Dejadme que os enseñe otro grafiquito relevante. Bueno, esto que hay aquí va contra toda la gente que siempre dice, oye, es que antes estábamos mejor. No, no es verdad. O sea, el mundo cada vez está mejor. Esto es la economía americana. Como veis, bueno, desde el año 1940 más o menos, ha ido subiendo. La economía somos todos, y como es el patrón de España es parecido, ¿no? Son empresas, son personas que consumen, que viajan. Por eso la renta variable recoge al final, en el largo plazo, esto que hay aquí, ¿no? ¿Cómo creéis vosotros que el largo plazo os ayudaría cuando invertís en activos financieros? ¿Pensáis que realmente, bueno, que al final merece la pena ese viaje o pensáis que no? Yo personalmente creo que sí, y creo que nuestra posición también nos permite o nos da un poquito de comodidad o de tranquilidad respecto a que las inversiones que haces no tienes esa necesidad de esa urgencia de recuperar ese capital o de ese beneficio, y tienes mucha confianza en esos tipos variables que a largo plazo pues van a ser mucho más beneficiosos para ti. Más de lo mismo. Al final, yo creo que cualquier persona que tenga nociones mínimas de la inversión sabe lo que es el interés compuesto, y como dice Jaime, en nuestro caso tenemos la suerte de que, por poner el ejemplo de los porcentajes de gasto y ahorro e inversión que puede tener una persona media, no es lo mismo un 20% de 1.000 euros que un 20% de una cantidad mucho mayor. Entonces tienes esa suerte y esa ventaja y esa capacidad de que con el interés compuesto en un plazo relativamente corto, que es el que dura nuestra carrera deportiva, poder hacer cosas muy importantes debido a ese patrimonio y a ese capital que ingresas. Bueno, ahora que hablas lo del interés compuesto... Una pequeña cosa, Enrique, nada, solo apostillar. Al final, nosotros que estamos todo el día pues viendo a personas, ¿no?, gestionando sus ahorros, pues siempre vas a encontrar un motivo para no invertir. Es decir, nunca vas a encontrarte el escenario ideal en el que sepas que a 6 meses, un año, tu capital ha crecido, ¿no? Pero claro, si nos quedamos paralizados muchas veces, si no damos ese paso de pasar de ahorradores y que se vaya comiendo la inflación nuestro capital a inversores, pues posponiendo esa decisión, al final te paralizas, es un lastre, ¿no?, para nuestra carrera enfocada en términos económicos. Y un segundo apunte. Al final, en Tresis, en el mundo de las inversiones, pues tenemos un grueso de clientes que acumulan el patrimonio en una edad ya mucho más avanzada. Sus objetivos financieros, de alguna manera, conllevan un plazo temporal menor porque ya son más mayores. Eso sí que es difícil de gestionar de alguna manera, ¿no?, porque no hay tiempo para capitalizar. Al final nosotros, siempre lo digo, ¿no?, tenemos las dos cosas de alguna manera que todo inversor desearía, que es pues liquidez en el bolsillo para poder invertir y un horizonte temporal largo para capitalizarlo. Claro. Bueno, dejarme por favor que entonces os ponga, como has hablado del interés compuesto, yo creo que este gráfico que es muy ilustrativo, ¿no? El tiempo juega a favor, como decía Javier, ¿no?, de decir, oye, en la medida que tú puedas ir capitalizando, no necesitas esa liquidez y la puedes poner a disposición de nuevas inversiones, eso juega a tu favor de cara a futuro, ¿no? Yo creo que es un poco lo que todo futbolista puede utilizar, ¿no? Otra cosa interesante es el concepto cartera, que me gustaría ver un poco cómo lo tenéis en la cabeza, ¿no? Si es un poco como un equipo de fútbol, la cartera donde vas poniendo diferentes cosas, diferentes tipos de activos y demás, y lo vais periódicamente rebalanceando, o ¿cómo lo hacéis, Jaime? ¿Tenéis reuniones periódicas con vuestro asesor o bueno, un poco decís un poco vuestras necesidades nuevas que tengáis? Sí, exactamente, así va. O sea, reunión y lo que dices, abrir la cartera, ver todo lo que hay y vas viendo los movimientos que vas haciendo en función de las necesidades futuras. Fíjate, aquí el grafiquito que hemos preparado
que era este, es, bueno, claro, hay infinidad de activos financieros, hay de todo tipo, hay bonos, acciones, inmuebles, hay un poco de todo, ¿no? Claro, cada año no sabemos cuál va a funcionar mejor, ¿no? Es un poco lotería, pero la composición de una cartera, al final lo que te da es un promedio razonable que te permite a lo mejor no ser tener la rentabilidad mayor, pero bueno, pero también vadear un poco el tema, ¿no, Javier? Sí, aquí yo siempre hago el símil con una clasificación, ¿no? Pues al final aquí esta gráfica lo que viene a decir es la rentabilidad que han dado cada año, cada temporada, diferentes tipos de activos. Pues ahí tenemos desde inversión en inmobiliario, en bonos de mercados desarrollados, renta variable, bueno, pues toda una serie de tipologías de activos. Y luego el cuadro más claro es una cosa que se llama cartera, que es un poquito de cada una de esas cosas, ¿no? Bueno, vemos cómo esa cartera pues no desciende ningún año, ¿no? Todos los años se mantiene en mitad de la tabla, algún año te da una alegría y se mete en Champions, ¿no? Y si hiciéramos de alguna manera la clasificación histórica, que son las dos columnas que tenemos a la derecha, vemos como, oye, ocupa un digno tercer puesto esa cartera con muchas cosas dentro, ¿no? Una cartera, en fin y al cabo, diversificada. Una cartera que, en términos de volatilidad, de dispersión, es decir, de curvas, de sustos, pues está, como vemos ahí, en un nivel medio, ¿no? Y otra cosa muy importante que me gusta señalar aquí es el tema de la liquidez. Lo que decíamos, oye, la liquidez al fin y al cabo en el largo plazo no te premia, esta última. Esa falsa sensación de seguridad que tienes cuando abres tu aplicación en el banco y ves en la cuenta tanta pasta, es una sensación falsa de seguridad. Al final, cuando vas un poco formándote en esto y vas interesándote por esto, te das cuenta de que esa seguridad la tendrás, o sea, ese es el patrimonio que te tiene que proporcionar la seguridad cuando tu carrera concluya, ¿no? Y tengas que estar unos cuantos años, bueno, pues generándote rentas gracias a el trabajo de tu patrimonio, ¿no? Oye, y ya para terminar, solo quería por curiosidad, ¿alguna inversión que os hayáis arrepentido, que digas, ostras, ¿para qué mal me ha salido esto? ¿Qué desastre? Y un poco, ¿se habéis aprendido de ello también? Pues yo, personalmente, con lo que ha dicho antes Javier, más de que me haya salido mal, me ha pasado lo opuesto, es decir, joder, qué tonto he sido por no haberme metido en esto, o por no haber hecho antes esta operación, he dejado de ganar dinero. Creo que por mi mentalidad bastante conservadora me pasa lo contrario, que he dejado de ganar. Muy bien. ¿Tu caso, Diego? Bueno, voy a... Oye, podemos hacer un paréntesis, ¿eh? Voy a contar dos situaciones. La primera, yo antes de empezar a trabajar con en este caso Javier, que es mi asesor, yo hice un trabajo previo de estudio, hice cursos, lecturas, etcétera, etcétera, y empecé a invertir por mi cuenta. Y hacía un tipo de inversión diferente a la que estoy haciendo actualmente, que era por dividendos. Entonces, pues bueno, en esa fase de cambio y en esos años que llevamos trabajando, pues te planteas tus dudas de ¿y si hubiera seguido así? ¿Y si hubiésemos hecho otra estrategia? ¿Y si...? Pero al final la realidad aquí es que el largo plazo en inversiones inteligentes y que tienen un riesgo controlado dan resultado, sea por un lado o por otro. Y luego, pues bueno, mi peor inversión ha sido a conciencia. Metí un dinero muy razonable en lo que yo sabía que era una estafa piramidal. Vaya. Pero que dije, bueno, me voy a meter aquí y si tengo la suerte de que la burbuja no explota antes de que yo haya salido, pues me beneficio, pero me explotó en la cara. Bueno, de todo se aprende, de todo se aprende. De todo se aprende, fenomenal. Oye, pues no sé, Javier, si quieres añadir algo más. No, un apunte. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jaime. Al final, el principal error a nivel personal un poco es el posponer la decisión de cuando te decía el de tu banco, oye, que tienes un dinero aquí en liquidez, macho, que hay que hacer algo con él. Y bueno, sí, que estoy en mi partido, en mi entrenamiento, en mi tal, y al final vas posponiendo la decisión de sentarte con el asesor y eso al final son oportunidades perdidas. También por lo que voy viendo, ¿no? En la relación con jugadores y con exjugadores, con gente en diferentes periodos de tu vida, y que a mí me ocurrió, cuando terminas la carrera, al final es un momento un poco convulso para tu vida, porque evidentemente dejas de hacer lo que has estado haciendo durante toda una vida, y ahí pues bueno, pues tienes la cabeza un poco, bueno, pues tienes que ordenar muchas ideas y muchas propuestas, y en ese momento, pues a nivel particular, yo a través de un club de inversión hacía inversiones en el sector, en startups del sector fintech, ¿no?
Y bueno, pues una cantidad razonable, como ha dicho Diego, pues sí que te presentaban oportunidades de inversión que luego tú decidías un poco sin ningún criterio, al fin y al cabo, con que te molaba lo que te proponían y la visión del CEO, ¿no? Y bueno, pues hice 4 inversiones pequeñas en 4 startups así de ese perfil, de ese tal. Hoy en día 2 de ellas ya no valen nada, esas empresas han desaparecido. Otra ahí va mal que bien, pero tampoco le auguro mucho potencial. Y una tercera sí parece que, bueno, va pitando, pero bueno, de esto hace 10 años. Y lo que hablábamos, oye, si yo hubiese cogido esas pequeñas cantidades, las hubiese puesto a trabajar en un fondo de inversión al uso, líquido, sin riesgo, diversificado, pues la situación sería diferente. Pero bueno, todas estas cosas al final, oye, que sirvan como aprendizaje, ¿no? En la vida al final te caes y te tienes que levantar, recomponer y sobre todo que esas experiencias negativas, que en el fútbol vivimos de todo, porque el fútbol es una montaña rusa, que te sirvan para aplicarlas luego en tu día a vida día en general, claro. Oye, pues muchas gracias a los tres. Diego, primera está ahí cerquita. Jaime, Europa también la tenéis cerquita. Mucha suerte y ha sido un placer estar con vosotros charlando. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy bien. Sin preguntar mejor, ¿no? Nos han saltado las preguntas. Fallo mío, porque ya estábamos fuera de hora por eso. No sé si hay alguna pregunta adicional. Perdón. Sí. Por aquí, muy buenas. Alberto Fernández de Onda Cero. Tenía una pregunta para Diego, también para Jaime. Empiezo por Jaime, venga. Habéis hablado de la planificación, tú que has tenido una carrera, en este caso más extensa que la de Diego. ¿Cuándo se planifica mejor? ¿Cuándo se tiene que de verdad sentarse uno a ver cómo tiene que enfocar los gastos? Porque muchas veces vivís también de enlazar contratos o cambiar de un club a otro. Al final de un contrato hay que planificar mejor con esas dudas, esa incertidumbre, saber qué contrato vas a poder firmar, o una vez lo has firmado y decir, bueno, tengo 3, 4 años por delante y ahora sí que lo voy a organizar. Bueno, yo muchas veces lo llevo también a la vida del resto de mortales en sus trabajos y en su día a día. Al final todos hemos tenido 20 años, seamos futbolistas o trabajemos en el sector que nos toque, y todos vamos evolucionando. Entonces yo creo que obviamente cuando vas viendo las orejas al lobo te vas siendo mucho más consciente de lo que viene, de que se acaba, de que tienes que planificar, y te pones muchas veces tarde, pero yo creo que también entra dentro de algo lógico. Creo que al final con 20 y pico años, con 20 y pocos, es complicado que tengas en mente esa planificación futura. Porque al final creo que nos pasa a todos, lo ves como que es algo que no va a acabar nunca, que bueno, ya iré, esto viene, y es verdad que yo para eso, al final cuando vas viendo que la gente de tu quinta ya va cayendo, y vas viendo diciendo, uy, que esto me toca a mí, que el siguiente soy yo, y eso también pues te ayuda a abrir los ojos y a empezar a prepararte para lo que viene después. Gracias. Diego, te pregunto a ti, bueno, también una vez cuando hay que planificar, también te puedes dejar llevar o influir a lo mejor por compañeros de vestuario que te dicen, pues oye, yo he invertido en vivienda o he montado un negocio. En este caso tú se lo trasladas a Javier y él te asesora, pero no sé hasta qué punto es bueno dejarse llevar por compañeros de vestuario que han podido invertir en una cosa y a lo mejor les está yendo bien, porque luego cada uno tenéis vuestras particularidades o vuestros arraigos diferentes. Y es que yo creo que cada situación es tan particular que por muy atractivo que te parezca lo que te pueda comentar un compañero, tienes que sopesarlo mucho, tanto contigo mismo como con tu entorno cercano, en este caso pues tu asesor fiscal, tu representante o incluso tu familia. Cada uno tiene sus necesidades económicas, sus gastos y su gente a su cargo, y momentos diferentes. A lo mejor se presenta una oportunidad inmobiliaria espectacular y ahora mismo pues Jaime en este momento, hace 3 meses, compró otra vivienda.
pues en este momento no se puede meter ahí, ¿no? O yo a lo mejor mi capacidad económica o mi capacidad de ahorro no me permite acometer esa inversión ahora mismo, o endeudarme más de la cuenta, o que tengo otras prioridades como que se me vienen pues gastos familiares o cualquier otro tipo de circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que principalmente lo que tiene que hacer uno es pensar, es darle una vuelta, es no tomar decisiones precipitadas y sobre todo, ya que nosotros no tenemos el conocimiento necesario ni adecuado, rodearnos de gente en la que confiemos, que eso es lo más importante, que confíes en la gente en la que te rodeas y que te dejes asesorar en esos casos. Gracias. Yo si puedo apuntar un par de cosas acerca de las dos preguntas. Vamos a ver, decías, esto se revisa, esto evidentemente, como dice Jaime, empiezas a ver las orejas al lobo y te empiezas a interesar más por estos temas cuando ya ves la retirada más cercana. Se revisa la planificación, el compromiso nuestro, el compromiso con AFE, el compromiso con los afiliados es no solo establecer esa estrategia de planificación y que se quede en nuestra bandeja de entrada de correo electrónico o en el cajón de nuestra casa. Es decir, hay que hacer un seguimiento y un acompañamiento y si las circunstancias cambian, evidentemente hay que sentarse de nuevo y reformular esa estrategia. Entonces, ese es el compromiso que tenemos con el convenio que hay con AFE, ¿no? Que revisaremos las planificaciones tantas veces como sean necesarias, adaptándolas a la realidad de cada momento. Sobre la pregunta que le dices a Diego, sobre esto que me cuentan, que fíjate que bien me ha salido, que fíjate que bien me ha ido, que mírate esto, tal. Claro, esto va mucho más allá de decisiones puntuales. Es decir, decía Enrique al principio, oye, ¿os puede frenar el tema de la confidencialidad o lo que cuentas, tal? Pues al final, el que quiere hacer negocio contigo, por así decirlo, pues a lo mejor no le importa que tú ganes X y que gastes tanto, ni que tengas esto, que tengas aquello. Le interesa sacar adelante un proyecto, una idea. Entonces, claro, cuanto más información puedas tú dar a tu asesor financiero, pues más ajustado va a ser el plan de acción, la estrategia que le vas a proporcionar, ¿no? Esto de las inversiones es aburrido, no nos engañemos, es decir, es que Diego o Jaime no van a ir con una historia que contar a sus compañeros de una inversión súper innovadora en inteligencia artificial puntual que dé respuesta a una necesidad muy específica de un sector determinado. Esto es aburrido, evidentemente. Pero claro, aquí una cosa que yo siempre digo es, hay que elegir entre dos tipos de dolor. El dolor de la disciplina, es decir, nosotros cuando estamos jugando pues nos gusta a lo mejor cambiar de coche cada 6 meses o si pasamos por delante de una joyería comprarnos el reloj. Entonces podemos frenarnos y sentir ese dolor de ser disciplinados durante nuestra carrera, en el control del gasto también y en la disciplina de invertir periódicamente, o podemos sentir el dolor de que nos acordemos y nos arrepintamos de no haber actuado antes, ¿no? Entonces, bueno, son pequeñas reflexiones que siempre me gusta lanzar porque creo que, bueno, pues dan cierta perspectiva. Bueno, además yo no soy un vestuario de fútbol, pero en la vida de los inversores muchas veces solamente te cuentan aquellas inversiones de éxito, claro. No te cuentan las otras, ¿eh? Y escuchamos hablar del Bitcoin cuando está por encima de 60.000 euros. No nos habla nadie del Bitcoin cuando tiene esas caídas tan Así es. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Manu Malagón de Marca. Habéis hablado de lo que buscáis con las inversiones, pero me gustaría, no sé si podéis detallar qué tipo de inversiones estáis llevando a cabo en este momento. Si en vivienda, en hostelería, que está muy de moda entre futbolistas también, tipo fondo de inversión o cualquier otra cosa. No sé si podréis detallar un poquito. Bueno, así a nivel general, sin entrar en detalles, yo creo que eso también va un poquito de dónde es cada jugador. Creo que eso también influye mucho a la hora de en qué invertir. Al final yo, como madrileño, pues creo que el ladrillo en Madrid siempre tiene un valor extra. Creo que es algo que crece mucho. No es lo mismo invertir en ladrillo en Madrid que invertirlo en Palencia, supongo. Y entonces, pues por ejemplo, en el ladrillo yo, en mi caso, al ser madrileño, es algo que le doy un valor importante. Y luego pues tengo diversificado en bastantes cosas que me las guardo para mí. Varias puntas, variadas. Bueno, pues yo en mi caso principalmente en fondos de inversión, que es lo que supone la mayor parte de mi patrimonio. Luego tengo también en fondos de pensiones, que bueno, lo metemos o no en el mismo saco, pero un poco en el lado de las deducciones fiscales. Y próximamente sí que me gustaría acceder al ladrillo, que es lo que
como buen madrileño y como bien ha dicho Jaime, para mí es un valor seguro y si sabes acceder a oportunidades razonables, creo que a largo plazo es de lo más rentable para la gente que somos de aquí y queremos vivir aquí en el futuro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues esta vez sí. Muchas gracias por la charla y ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias.